Seguimos en este camino de meditar lo que concierne a esa incidencia social de la palabra y del carisma. Este carisma que nos ha regalado Dios como un don precioso para que podamos acercarlo a Él, a las personas y a las personas a Dios. En ese orden de ideas, pidámosle al Espíritu Santo entonces que nos regale la posibilidad de orar esta mañana y de hacer que esta experiencia de encontrarnos con Él pueda transformar nuestra vida y nuestro ambiente, al menos en el que cada uno estamos. Quiero comenzar contando la parábola del sembrador, Mateo 13, del 1 al 21. Una parábola hermosa. Está Jesús hablándole a la multitud y comenta: un día el sembrador salió a sembrar y llevaba en su saco semillas. ¿Qué semillas?, me preguntaba yo esta mañana. ¿Y qué pretendía? ¿Sembrar simplemente? Hacer que esas semillas crecieran en la tierra. Eso es algo que él pretendía. Que esas semillas que iba a sembrar en esa tierra buena, en principio, produjeran fruto. Y entonces, a raíz de esa siembra de las semillas, se va a transformar la tierra. Esa tierra ya no va a ser la misma. Y van a aparecer en ella frutos. Y se va a recoger una cosecha. ¿Y qué semillas lleva? ¿De qué calidad son? Pues esas semillas que Dios siembra normalmente tienen calidad de eternidad. La semilla es la semilla de la palabra que va a producir frutos. Frutos de amor, frutos de perdón, frutos de alegría, de paz, como dice Pablo en la carta a los Gálatas 5:22. Los frutos del Espíritu, los frutos que la palabra de Dios provoca en la vida de las personas son amor, perdón, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo. Ese sembrador es Jesús. Y este día eso va a acontecer o está aconteciendo. Jesús, Dios, el Espíritu, ya salieron a sembrar. Ya salieron a depositar la semilla de la palabra en la vida de todos. Mucha gente ya asistió a la Eucaristía, mucha gente está en ella, muchas personas en este momento están escuchando la palabra de Dios. Ese sembrador es Jesús y se atrevió a creer y a vivir de acuerdo a eso que era su misión. Voy a sembrar en esta humanidad una nueva vivencia de amor, de fe, de esperanza, un nuevo rostro del Padre. Así salió Jesús a comenzar su misión. Y ese fue el fruto. Los discípulos al final tienen un conocimiento diferente del Padre. Y él quiso hacer real esa palabra, ¿no? Se atrevió a traspasar la norma, las leyes, lo conocido, lo estipulado, para sembrar no solo en las ideas de las personas, sino en su corazón y en su mente, hasta el punto de transformarla desde dentro, sembrar la palabra. Ezequiel 36, 26 al 27 dice: les voy a dar un corazón nuevo. Y esa es la experiencia de la evangelización, colaborar con Dios para que pueda darse en la vida de las personas un corazón nuevo, una mente nueva, una vida nueva, un pensamiento nuevo, unos criterios nuevos, unos valores nuevos, nuevos por la manera de vivirlos. Y dice, y voy a poner en su interior esa palabra, esa ley, como el sembrador. Y haré que vivan según eso que estoy sembrando, según esa palabra, según esa ley. Y se atrevió a transformar al hombre desde dentro. Se atrevió a creer que si pasaba eso, que si la semilla llegaba al corazón de las personas y a su mente, se iba a producir una transformación de raíz. Cuando tú piensas en cambiar la humanidad o en que haya algo diferente, ¿cuál es tu método?
¿Cuáles son los caminos que tú recorrerías? ¿Cuáles son esas perspectivas que tienes en tu interior? Jesús en su evangelio tiene una muy concreta: sembrar la palabra de Dios en la mente y el corazón de todos. Y eso, según la palabra dice, va a hacer surgir un corazón nuevo. Y según eso, va a hacer que las personas se rijan por esos principios nuevos que están surgiendo. Jesús se atrevió a hacer algo que nadie hizo: transformar la humanidad desde dentro. Transformar la humanidad desde el interior del corazón. Mateo 15, del 15 al 20. Mateo 15, del 15 al 20. Jesús piensa en las grandes transformaciones porque del corazón brota todo. Salen las malas intenciones y salen las buenas intenciones. Del corazón brota todo lo que en el ser humano puede haber de bondad y también, ¿por qué no?, de maldad. Dice, los engaños, los robos, las mentiras, las malas intenciones, los malos deseos, los chismes, y todo esto sale del corazón y es lo que hace en el fondo impuro al hombre. Eso en términos del Evangelio, pero eso es lo que hace al hombre incapaz de esa experiencia de amor que tiene sembrado en el corazón, porque Dios lo hizo con capacidad de amar. Entonces, a Jesús le interesa por eso que la palabra de Dios llegue a lo profundo del corazón, a lo profundo del corazón humano, porque así habrá hombres nuevos, porque así habrá tierra nueva, porque así habrá humanidad nueva. La incidencia social es eso: transformar esta sociedad desde dentro, desde esta perspectiva, desde estar en medio de ella. Jesús por eso le dijo a los discípulos: ustedes están en el mundo y tienen que estar ahí, pero ustedes no son del mundo, ustedes no se pueden equiparar al mundo, ustedes tienen que hacer la diferencia. Cristiano, discípulo de Jesús, tú tienes que hacer, tenemos que hacer la diferencia. Y no es algo obligado. San Pablo llega a decir, esto me incumbe. Me incumbe si yo recibí a Jesús en mi vida, si el Espíritu Santo me habita, si hablo con este Dios Padre que ama a todos sus hijos, me incumbe estar en medio de esta humanidad y me incumbe desde dentro transformarla. Y transformarla desde dentro también del corazón. A mí me sorprende cuando hablo con las personas y percibo la fuerza que tiene Dios. Llega a convertirme a mí misma profundamente. Cuando veo lo que Dios es capaz de hacer, y Dios es tan grande que nos lo deja ver. Cuando una persona se encuentra con Dios, Dios le cambia todo. Su manera de pensar, su manera de ver, su manera de organizarse, su manera de percibir las cosas, su manera de leer la vida. La bondad resurge, el perdón renace, todo se da esa posibilidad. Si eso no es así, si no es desde dentro, podremos cambiar de ropa, podremos cambiar de casas, podremos arreglar nuestras calles, mejorar nuestro sistema de transporte, podemos subir de estrato social, podemos pasar de vivir en un estrato 2 a pasar a vivir en un estrato 6, 7, pónganle el que quieran. Podemos cambiar de país, porque el país en el que vivo no me gusta, es violento, es agresivo, es pobre, lo que sea. Podemos cambiar de país. Nos podemos ir a un país supuestamente, ¿no?, entre comillas, supuestamente mejor. Pero si no cambia el corazón, si no cambia la mente, si no cambia nuestro interior, podemos repetir ese adagio popular, a veces un poco vulgar, de seguiremos siendo el mismo perro con distinto collar. Me pongo otro collar, a veces un collar aparente, pero sigo siendo el mismo. Y esta humanidad sigue siendo la misma. Y esta sociedad sigue siendo la misma. Y en esta sociedad se siguen dando las mismas cosas. Jesús proclama el reino, y el reino está dentro, dice él. Se vive desde dentro. El reino se vive desde esa transformación de la sociedad. Y esa es nuestra tarea evangelizadora. Esa es nuestra tarea de discípulos de Jesús. Esa es nuestra tarea, desde dentro, con nuestro testimonio, con nuestra palabra, situarnos en este mundo y transformarlo. Estando en medio de él, estando en medio de nuestras familias, de nuestros trabajos, de nuestros ambientes, de nuestros amigos, con nuestros esposos, esposas, los que son casados, pues, ¿no?, y transformarlo desde dentro por el testimonio de vida. Pero también, dice Pablo VI,
en el documento Evangelización del Mundo Contemporáneo o Evangelii Nuntiandi. Hasta el más bello testimonio quedaría muy pobre si no damos razón de esa esperanza que nosotros tenemos. Por eso, Jesús nos invita precisamente a eso, desde dentro de ti y desde dentro de la humanidad. No te salgas. No pretendas pensar que si te sales de ese ambiente, de esta sociedad, vas a vivir mejor. Es ahí como los discípulos, pero sin Jesús, muy difícil, muy difícil. Juan 13:35 dice, sabrán que son mis discípulos por cómo se aman. Sabrán que son hijos del reino por la vida que ustedes viven. Sabrán los demás que esta palabra tiene fuerza por su testimonio de vida. Y sabrás tú mismo, digo yo, meditando esta palabra, sabrás tú mismo lo que es el reino en la medida que lo recibas en tu interior, te dejes transformar por él y dejes que ese reino dentro de ti transforme esta sociedad. Somos la semilla que Dios siembra, explican en la parábola del sembrador. Somos esa buena nueva que Dios quiere sembrar, somos esos hijos del reino en medio de nuestros hermanos, que vamos procurando esos cambios, que vamos despertando interrogantes por cómo vivimos. Qué bonito, porque se trata precisamente de eso, de despertar esos interrogantes, que provoque cambios, provocar interrogantes que provoquen cambios. Y eso lo hace un cristiano. En su momento, al inicio, los discípulos de Jesús provocaron grandes interrogantes. Todos decían, viven con nosotros, pero no son como nosotros. Comen, trabajan, se casan como nosotros, pero son diferentes. Qué hermoso que dijeran eso de nosotros. Los que están con nosotros, esta persona trabaja igual que yo, en el mismo horario, en las mismas circunstancias, pero es diferente. Hay una diferencia. La palabra de Dios se va sembrando en las personas y tiene fuerza suficiente, no le falta. Tiene fuerza suficiente para que penetrando en el corazón del hombre lo haga nuevo. Lo haga capaz de amar, lo haga capaz de una vida transparente, lo haga capaz de una vida ordenada y recta. Podríamos leer los milagros de Jesús y las curaciones que Jesús hace como simples curaciones. Y como los discípulos, y como las personas en su tiempo, los que lo vieron y lo oyeron, podríamos decir, wow, qué hombre, este es un profeta diferente. Podemos dejar que el asombro se apodere de nosotros y leer, Jesús tiene poder. Eso ya sería mucho. Pero también podemos leerlo observando a Jesús cómo está desde dentro, en su tiempo, en su sociedad, con los suyos, en medio de la gente incluso que a veces no conoce, pero en medio de ellos, cómo está haciendo que se produzca una transformación. Comienza una nueva era con su presencia, procurando que la palabra de Dios lo toque todo. Qué bonito. Que cada rato de oración, que cada día de oración sea esa misma actitud dentro de nosotros. Deja que la palabra de Dios toque todo, aunque suponga un cambio a veces en todo. Deja que lo toque. Deja que toque todo, las relaciones, la escala de valores que tienes, la vida interior que vives, los criterios que tú tienes y provoque cambios grandes. Y les propongo, además de las citas que les di antes, otros pasajes tomados del Evangelio de Marcos. Marcos 1, del 21 al 45, Marcos 1, del 21 al 45, Marcos 2, del 1 al 7, Marcos 2, del 1 al 7, Marcos 2, del 18 al 22. Los pasajes hermosos. Jesús, en ese primer pasaje que les di, está enseñando y sana. Sana a un endemoniado. Jesús con sus palabras está proclamando nuevos criterios. Jesús con sus palabras está proclamando que tiene autoridad y no solo teoría para llegar al corazón. ¿Qué nos pasa a nosotros como cristianos y como discípulos de Jesús? Que en muchos momentos tenemos muchas teorías. Y yo creo que tenemos que pedirle perdón. Y muchas veces me siento llamada a pedir perdón a Dios y a los demás. Precisamente por eso tengo muchas teorías de lo que es el amor, de lo que es la humildad,
de lo que es la oración, de lo que es hacer la voluntad de Dios, de lo que es vivir disponible para hacer la voluntad de Dios. Tengo muchas teorías de lo que es relacionarte con los otros desde un corazón limpio, sin juicios. Tenemos muchas teorías, sabemos cuál es la teoría, pero quizá nos falta un poquito de práctica. Porque la práctica es la que provoca la transformación. Las teorías, no, muchas teorías ha habido en esta historia y no todas las teorías han cambiado la humanidad. Pero el que practica esas teorías que sabe, cambia, transforma y es capaz de cambiar la mente de los demás. Qué tremendo, porque si nuestras teorías son teorías del mal o fundamentadas en el mal, en ese buscar provecho propio y egoísmo propio, llegaron a crear grandes cambios en la humanidad y grandes desastres. Pero Jesús, que creyó en el amor, que se lo creyó hasta el punto de entregar la vida, de dejarse crucificar, transformó también esta humanidad con el máximo bien. Entonces Jesús sana y sus palabras llegan al corazón y hay diferencia entre sus palabras y las de los demás. La gente lo reconoce. Esas palabras son diferentes. Las personas que están junto a nosotros pueden decir eso de nuestras vidas. Esas palabras son diferentes. Esa expresión es diferente, esa entrega es diferente. Y la palabra de Jesús tiene poder para liberar de los malos espíritus. Tiene poder para liberar de esos malos espíritus que en muchos momentos son malas palabras, pensamientos negativos.